El ciberdelito es una figura que ya existe hace más de 10 años, pero sí, como decís, la realidad que durante la pandemia es donde se acrecentaron los casos de fraude y los intentos de ataque. Muchos estuvieron vinculados, por ejemplo, aprovechando la situación emocional, ¿no? De lo que era el COVID en ese momento. Entonces, cualquier persona estaba como ahí más susceptible y más vulnerable a poder caer en un phishing, en un smishing, que es el intento de fraude vía SMS, y bueno, y así es como se fue dando. Pero también existe otro fenómeno, y que no es solamente de aquí, de Argentina, es que todos estos tipos de fraude, desde la pandemia, al menos se han comenzado a registrar. No digamos que quizás antes no pasaban, pero sí hace muy pocos años que estamos haciendo más registros de estos incidentes y se están sacando estadísticas un poco más finas y agudizadas sobre el tema. En ese aspecto, el mercado del delito, aquellos que Sí. justamente, entendeme lo que voy a decir, abro comillas, trabajan de esto, ¿han puesto el ojo y han puesto el acento en el ciberdelito? ¿Por qué lo digo? Digo porque hoy tal vez lo que en su momento era más común y menos riesgoso, vamos a poner un ejemplo bien vulgar, voy a robar un auto a punta de pistola, y vos me podés decir, o aquel que está del otro lado, no, eso sigue existiendo, robo de autos, etcétera, etcétera. Sí, lo cierto es que hoy hay sistema de cámara, se expone tal vez más fácil la persona que va a cometer ese delito. Digamos, hay un mercado delictual que aquellos que se dedican a esto, que también han puesto el acento allí y han puesto inversión en eso. Exacto. A ver, vos justamente mencionabas el caso de lo que, o sea, el costo y el beneficio, ¿no? En este caso, de un robo de un auto hacia una persona. Aquí con el ciberdelito está la capacidad de poder hacer esto de manera exponencial. El robo no es que se dispara exclusivamente a una persona más de una vez, sino lo que se hace es comprar las bases de datos, o sea, las propias bases de datos que son expuestas por otros ciberatacantes, otros ciberdelincuentes compran esas bases de datos y después las utilizan para hacer sus lanzamientos masivos de campañas, por ejemplo, campañas de phishing. Entonces, Campañas de, perdón. con muy de phishing, o sea, el intento de estafa por correo electrónico. Con una sola acción y con muy poco esfuerzo pueden tener mayor impacto y mayor alcance. Ese es el tema por el cual quizás hoy en día hablar de robo a mano armada en la calle, bueno, decimos que sigue pasando, obvio, pero para alguien que realmente quiera hacer algún crimen ya no es quizás tan atractivo. Hay otros medios en los cuales se puede obtener mucho más beneficio económico, lamentablemente, y sí es un mercado enorme, y no es un mercado exclusivamente aquí en Argentina, sino que también en América Latina, en Europa, en Asia, a nivel mundial. Y también contemplar que en este caso el ciberdelito y la ciberseguridad a veces no conocen fronteras. Entonces podemos estar teniendo intentos de robo de aquí, o sea, de gente de Argentina, de gente de Latinoamérica o de cualquier otro país del mundo. Así que claramente por eso también es que estamos atravesando esta temporada, esta fase, digo yo, de tener más ciberdelitos y que cada vez también sea más sofisticado. Quizás no es lo mismo lo que teníamos hace 10 años atrás, en donde nos dábamos cuenta de que un correo malicioso estaba mal redactado, tenía malas imágenes. Hoy en día eso se perfeccionó muchísimo y también se buscan nuevos métodos de ataque y de fraude. ¿Cuál es la modalidad más común? La modalidad, mira, sigue siendo el correo electrónico, la verdad, y sigue siendo lamentablemente el que más termina funcionando. Pero también, a ver, si vamos a hablar de la ciberseguridad y los ciberdelitos a una escala más empresarial, lo que también tenemos muchísimo es el ransomware, que es este tipo de malware que se inyecta dentro de los sistemas de la empresa. ¿Para qué? Para luego pedir un rescate, generalmente en criptomonedas. Lo que se hace es encriptar información para que la empresa no tenga acceso a esos datos y el ciberdelincuente sí. ¿Qué es lo que termina pasando generalmente? Se termina vendiendo esa base de datos después. También el avance que ha hecho este mercado del ciberdelito es que antes quizás para hacer la compra de esa base de datos tenías que bajarte un navegador especial, entrar a una IP específica, entrar a la famosa dark web. Hoy en día esa venta de base de datos es bastante accesible hasta incluso en Telegram. Y cuando vos me decías que la modalidad más común sigue siendo el correo electrónico,
¿Cuáles Sí. son esos pasos? ¿Dónde se puede identificar esa situación? Generalmente lo que suelen hacer es un mensaje que ataque directamente a la emocionalidad, ¿sí? Esto se llama, al menos es parte de el proceso de ingeniería social, es de tratar de buscar la manera de generar la atracción en la persona que recibe ese correo para que pueda entregar alguna credencial, alguna password o información que después pueda servir al atacante. Sigue siendo bastante efectivo, por ejemplo, chequear de dónde viene, o sea, el correo, de dónde viene ese mensaje, ver los dominios, y ahí nos vamos dando cuenta que generalmente se utilizan dominios que son muy extraños y que no tienen nada que ver con la empresa que supuestamente dicen ser. Y también otra cuestión a verificar, a ver, muchos piden contraseñas cuando dicen, uy, bueno, con tu cuenta de banco ha sido bloqueada. Hoy en día está bueno que todos sepan que ningún banco va a solicitar de la nada un mensaje de ese estilo. Y si llega un mensaje de un posible bloqueo de cuenta, antes de acceder a ese botón y hacer clic, lo que hay que hacer es directamente comunicarse con el banco, directamente, pero no con el número que quizás te den desde el mensaje. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegan este tipo de mensajes, los ciberatacantes saben que es probable que la persona llame al banco, entonces te dan un número de teléfono que es ficticio para comunicarte con personas que simulan ser gente del banco, pero no lo son. Karen, ¿cuán difícil es encontrar al ciberdelincuente? Porque muchas veces ha habido casos de estafa a través del WhatsApp, de hola, soy tu tío, necesito 60.000 pesos a esta cuenta, y uno, bueno, cae, envía el dinero y después se da cuenta que no era el sobrino. Y tiene datos, tiene el quit, tiene el nombre y apellido, tiene a qué banco fue la transferencia y demás. Pero muchas veces esa cuenta ni siquiera es de los delincuentes. ¿Cómo hacen eso? Y después de que el estafado haya caído, ¿cómo se hacen del dinero? Las estafas por WhatsApp es otra de las modalidades muy usadas actualmente, pidiendo dinero, el famoso, o también dinero prestado, diciendo que son una persona, un amigo que está en un apuro y que necesita que le transfieras en el momento. Sí. Bueno, todo eso, cuando sucede, lo que hay que hacer, al menos aquí en Argentina, es hacer la denuncia, porque no se puede iniciar ningún proceso de investigación sobre una posible red de estafa y de fraude sin previamente una denuncia. ¿Cómo se efectúa la denuncia? Aquí en Argentina tenemos el Ministerio Público Fiscal. Cuando cualquiera, bueno, en este momento puede estar buscando en Google Ministerio Público Fiscal en la página de argentina.gov.ar, entran ahí, ven cuál es la sede más cercana para poder erradicar la denuncia, y es en base a la denuncia, a esos mensajes de WhatsApp, a horarios también. Bueno, hay una cuestión de trazabilidad de algunos mensajes y del teléfono que podrían ayudar a iniciar esa investigación. Esto generalmente lo maneja ya directamente la UFESI, que es la unidad fiscal en contra del ciberdelito, para comenzar la investigación y también analizar una correlación entre diferentes estafas denunciadas. En algunos casos se llega a dar con el grupo de estafadores o ciberatacantes, en otros no, pero al menos para poder iniciar con la investigación hay que presentar siempre una denuncia. Pero no en todos los casos usan sus cuentas bancarias los delincuentes. No. ¿Cómo se apoderan de la cuenta de otro y cómo hacen después para de la cuenta de otro retirar el dinero o hacerse del dinero robado? Lo que hacen en este caso, un poco lo que te mencionaba al inicio, tanto por un mensaje de texto, por un mensaje de WhatsApp o por un correo, van a intentar obtener información de cuentas bancarias o de billeteras virtuales, sí, para comprometerlas, o sea, para tomarlas y hacer después una posible suplantación de identidad. O sea, es directamente, por ejemplo, yo si soy la ciberatacante, te tengo a vos como target, como objetivo para atacarte. Bueno, voy a buscar la manera que vos me des el nombre de usuario de tu cuenta, tu password, tu número de segundo factor de autenticación, y si vos caes en esa trampa y das esos números, automáticamente ya te están te comprometieron y tomaron la cuenta. Yo decía, es difícil, por ejemplo, a mí me estafan con 1.000.000 de pesos, yo le transfiero al que yo creo que es mi tío 1.000.000 de pesos, supongamos, sí, ¿no?
y me cae, en la transferencia queda que yo se la mandé a Juan Pérez. Ese $1.000.000 es rastreable después, porque de Juan Pérez, que es una sí. cuenta que no es de los delincuentes, de ahí debe salir a otro lado, deben diseminar en, qué sé yo, en varias transferencias de $50.000 a otras cuentas. ¿Cómo es el segundo paso después? En ese sentido, más allá de lo que te comenté de este centro de denuncia del Ministerio Público Fiscal, también uno puede tener la denuncia con la billetera virtual o con el banco. Y los bancos, y bueno, también las billeteras tienen los medios dentro de sus áreas de fraude para poder hacer una trazabilidad entre diferentes operaciones que son sospechosas y que tengan algún indicio de fraude. Entonces, a ver, en algunos casos, si se puede comprobar que el fraude realmente existió, bueno, puede llegar a haber alguna retribución y alguna compensación. En otros, bueno, siempre queda ahí el análisis y cuando se termina de confirmar, ahí, bueno, hay algún tipo de retribución económica para el damnificado. Pero sí es traceable las operaciones, y más hoy en día porque se preparan muchísimos los sistemas internamente para hacer una trazabilidad entre un banco, una billetera o hasta incluso también con referencias internacionales. Estamos dialogando con Karen Collante, ella es especialista en ciberseguridad. ¿Y cuál sería la recomendación para el vecino común? Para el vecino común, bueno, estar muy atento a su WhatsApp, que si por ejemplo le llega un mensaje de alguna característica o de algún país extraño, es muy probable que eso sea un indicio de fraude. Luego, las compañías, cualquier tipo de compañías de e-commerce, es muy extraño que envíen una promoción o descuento vía mensaje de texto. También hay que tener mucho cuidado de los mensajes de texto que te dicen hace clic aquí para acceder a tu promoción. Bueno, eso también a veces lo que hace es instalar algún tipo de programita espía para saber qué es lo que hace el teléfono. También, bueno, de chequear constantemente cualquier correo que recibimos para ver qué tan fiel puede ser, y cada vez que queramos aprovechar un descuento o realmente verificar si la información que me llegó por correo es cierta, uno puede acceder directamente a la página web o comunicarse también por otros canales como Twitter, por Instagram, para validar si efectivamente la información que recibimos es cierta. Bueno, eso es como lo que hay que tener de conciencia al momento que recibimos los mensajes, frenar un momento, quizás usar un poquito del sentido común, y no caer en ese primer impulso de emocionalidad, sino bueno, frenar, pensar y después verificar directamente con la entidad que supuestamente se está queriendo comunicar con nosotros.